Nueva simulación. ¿Cómo se mueven las cargas eléctricas en campos eléctricos y magnéticos en 3 dimensiones? Para estudiar el movimiento de cargas eléctricas a nivel de bachillerato hay que recordar cómo son las fuerzas que ejercen los campos eléctricos y los campos magnéticos sobre dichas cargas eléctricas, fuerza de Lorentz generalizada. El movimiento de cargas en estos campos ya se ha estudiado en otros vídeos del canal que se indican en la descripción. El primer movimiento que podemos observar es el rectilíneo y uniforme, MRU, que se produce cuando una carga se mueve con cierta velocidad en una región en la que no hay ni campo eléctrico ni campo magnético. En consecuencia, no se ejerce ninguna fuerza sobre la carga y esto hace que la carga conserve su movimiento rectilíneo y uniforme. Con la simulación en 3 dimensiones del profesor Indu B. Surendranath se puede visualizar el vector velocidad, que no cambia de módulo. Un segundo tipo de movimiento de cargas eléctricas que se puede estudiar en segundo de bachillerato es el rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Este movimiento se produce cuando desde el reposo V igual a 0, se ejerce un campo eléctrico, E, uniforme y estacionario sobre la carga con un campo magnético, B, nulo. También se puede producir cuando la carga lleva cierta velocidad y se ejerce un campo eléctrico uniforme y estacionario en la misma dirección que dicha velocidad y el campo magnético sigue siendo nulo. Si el campo eléctrico tiene el mismo sentido que la velocidad, la carga acelerará, mientras que si es de sentido contrario, la carga frenará. Este movimiento se visualiza mediante la simulación, observando cómo aumenta el módulo del vector velocidad. El siguiente movimiento de una carga eléctrica que se puede estudiar en bachillerato es el parabólico. Este movimiento se puede producir cuando una carga eléctrica se introduce en una región en la que únicamente se encuentra un campo eléctrico uniforme y estacionario cuyas líneas de campo son perpendiculares a la velocidad de la partícula cargada. El campo magnético es nulo. En la simulación daremos a la carga una velocidad dirigida en el eje OX, esa componente se mantendrá constante, MRU, mientras se introduce en una región que contiene un campo eléctrico uniforme y estacionario en la dirección del eje OY primero, así como en la dirección del eje OZ después. En estas direcciones la componente de la velocidad irá aumentando, MRUA. La partícula cargada se mueve en el plano XY en el primer caso, y en el plano XZ en el segundo. El siguiente movimiento de una carga eléctrica que vamos a ver es el circular y uniforme, MCU. Este movimiento se puede producir cuando una carga eléctrica se introduce en una región en la que únicamente se encuentra un campo magnético uniforme y estacionario cuyas líneas de campo son perpendiculares a la velocidad de la partícula cargada. El campo eléctrico es nulo. En la simulación daremos a la carga una velocidad dirigida en el eje OX, mientras se introduce en una región que contiene un campo magnético en la dirección del eje OZ, en un primer caso, movimiento en el plano XY. En un segundo caso el campo magnético se dirige en el eje OY, de tal modo que el movimiento se produce en el plano XZ. Para terminar, vamos a utilizar la simulación para ver un movimiento que no se estudia en bachillerato, pero que resulta muy interesante. Se trata del movimiento helicoidal. Concretamente, en la simulación generaremos un movimiento helicoidal uniforme que se produce cuando un objeto realiza un movimiento de rotación alrededor de un eje y, al mismo tiempo, se desplaza a lo largo de ese mismo eje con una velocidad constante. En el movimiento helicoidal uniforme, la velocidad de rotación y la velocidad de traslación son constantes, lo que significa que el objeto se mueve de manera regular y predecible. En este movimiento la partícula cargada se mueve alrededor de las líneas del campo magnético, eje de la hélice. Podemos observar que se consigue este movimiento en la simulación dando a la carga una velocidad que cuenta con una componente X y una componente Z dentro de un campo magnético uniforme y estacionario dirigido en el eje Z. No establecemos ningún campo eléctrico.